Buenas noches, mi nombre es Ingrid Joana Quiñones, estudiante de Ciencias de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística. En este caso vamos a hablar lo que son los fondos acumulados, ¿no? Son fondos acumulados, son un conjunto de documentos dispuestos sin ningún criterio archivístico, acumulados durante la vida y el transcurso de vida de una entidad. Les voy a enseñar un pequeño fondo acumulado que se está haciendo acá. Esa es la parte de allá, que son documentos que no tienen ningún criterio archivístico porque no están ni clasificados, ni organizados, ni foliados. Todos son documentos que se convierten en depósitos, ¿no? Entonces, en las entidades muchas veces los documentos los empiezan a dejar y a colocarlos muchas veces en baños, en alcobas, en partes donde pues no tienen ningún criterio archivístico, y desde ahí se van formando los fondos acumulados. Entonces es importante que tengamos en cuenta los procesos que se van a realizar a ese fondo, ¿no? Entonces esto se da muchas veces por la falta de control que se le da a los procesos, a los documentos. Entonces esto también tenemos que tener en cuenta que es de detrimento de las mismas instituciones y de la historia, ¿no? Porque hay documentos que salen de allí, y muchos documentos sirven para que puedan ser consultados por personas más adelante, generaciones mucho más adelante, y pueden servir de evidencia, ¿no? Además de que son la evidencia de la entidad en la vida, es la identificación de la entidad. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. ¿Cómo podemos identificar un fondo acumulado? Entonces cuando una entidad en proceso de liquidación o no está en proceso de liquidación o supresión, debe tenerse en cuenta la última reestructuración con el fin de tomar esta fecha como punto límite. De esa forma nosotros podemos tomar como base para poder elaborar las tablas de valoración documental y las tablas de retención documental. Las tablas de retención documental se elaboran a partir de la fecha que se vaya a hacer la última reestructuración de la entidad. Ahí empezamos a elaborar las tablas de retención documental. Y las tablas de valoración documental las debemos elaborar hacia atrás. Ahí empecemos a mirar lo de las tablas de valoración documental y a implementarlas en la entidad. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso, el punto de partida, para poder elaborar instrumentos archivísticos que nos van a servir mucho para poder identificar cada fondo, ¿no? Y son de mucha ayuda para esto. Ahí tenemos que tener en cuenta también cómo organizar los fondos, ¿no? Entonces, dentro de la organización de los fondos tenemos el Acuerdo 02 del 2004, por el cual se establecen los lineamientos básicos para la organización de fondos acumulados. Entonces, esta es una base que nosotros podemos tener en cuenta para poder organizar estos fondos acumulados. Aparte de eso, tenemos que tener en cuenta que también está la Ley 594 del 2000, que es la que nos permite también guiarnos y saber cómo podemos empezar a realizar toda la parte de organización de los archivos, ¿no? Pero el Acuerdo 02 del 2004 ahí establece los lineamientos para la organización de los fondos acumulados. Este documento lo podemos encontrar en el Archivo General de la Nación, en documentos de apoyo que están dispuestos para toda la comunidad. La organización documental es el conjunto de procesos técnicos y administrativos orientados a facilitar la consulta y organización de los documentos, ¿no? Para esto existen unas etapas que son la identificación que debemos hacer a los documentos, la clasificación, la depuración que debemos hacer, la ordenación y la descripción que debemos hacer a los documentos. Entonces estas fases son muy importantes que las tengamos en cuenta para poder organizar bien los documentos, ¿no? Y registrar obviamente cada paso que nosotros hacemos para poderlo aplicar de una forma clara y como debe ser. Entonces es importante esa parte. Aparte de eso, debemos de tener en cuenta que debemos depurar toda esa información que ya no sirve a la entidad, ¿no? Eso lo podemos hacer y nos podemos guiar en las tablas de retención documental que tenga la entidad. ¿Por qué? Porque ahí en la tabla de retención documental se encuentran el listado de series y subseries que maneja la entidad, ¿no? Esas tablas de retención y las tablas de valoración documental deben ser aprobadas por el comité de archivo de la entidad. Esas tablas de valoración para poderlas aplicar y hacer una buena organización. Entonces hay que tener en cuenta eso. Tenemos que tener en cuenta los tiempos que tiene cada una de las tablas de retención documental o la tabla de valoración documental. Entonces ahí nos va a decir el tiempo que debe permanecer en el archivo de gestión, que debe permanecer en el archivo central,
y hacer la respectiva transferencia, ¿no? Ahí nos dice qué documentos debemos eliminar, seleccionar. Entonces, eso es importante. Para la eliminación de los documentos debemos de tener en cuenta que la eliminación no la podemos hacer así por así. Esa eliminación la debemos hacer mediante un acta de eliminación que también está dispuesta en el Archivo General de la Nación, en la plataforma. Esa acta de eliminación la debemos hacer basándonos también en la tabla de retención documental. Y esa acta debe pasar al comité de archivo, porque el comité de archivo es el que aprueba que esos documentos puedan ser eliminados, ¿no? Entonces no podemos ir tomando la decisión de eliminar documentos por eliminar, no. Aparte de eso, debemos saber de que nosotros debemos retirar todo ese documento, esos documentos no, todo ese material que ocasiona deterioro a los documentos, ¿no? Con el fin de facilitar el control de cada uno de los documentos y el deterioro de los documentos, ¿no? Para eso es importante que sepamos que para la transferencia debemos organizarlo, ¿no? Entonces, para poder hacer la transferencia a cualquiera de los dos archivos que ya les comenté, debemos realizar todos los procesos que ya le dije: identificación, clasificación, depuración, la ordenación y la descripción. Bueno, ya una parte pues, que debemos de tener en cuenta es el inventario, ¿no? Que el inventario es muy importante para poder, no se nos permite identificar los asuntos sociales que se manejan, se generan en la entidad, en cada una de las dependencias que maneja la empresa o la entidad donde laboramos. También nos permite controlar la producción documental específica por dependencia, registra la frecuencia de la consulta, que eso nos permite identificar si los documentos están activos, semiactivos o ya inactivos. Entonces, eso es importante también. Para eso es el inventario. Otra parte que ya pues debemos conocer es que la ley 594 del 2000, que es la ley general de archivos, en el artículo 20, creo, si no me equivoco, sí, que son las entidades públicas que se supriman o se fusionen, deberán entregar sus archivos a entidades que asuman sus funciones o al ministerio. Entonces, los primeros se refieren a la identificación, clasificación, depuración, ordenación y valoración de los documentos. Para eso tenemos que tener en cuenta las tablas de valoración y las tablas de retención documental. Entonces, con esto quiero terminar pues ya el tema de puntos acumulados. Es mucho más amplio, pero entonces eso es como la parte principal que debemos conocer. Muchas gracias.